Perfecto, perfecto. Muchas gracias, chiquilines. Bienvenidos y bueno, les invito a que se animen a preguntar, se animen a participar, así sea por el chat. No trancan nada, ¿está? Bien, vamos al contenido de hoy que les decía fuera de cámaras. La idea es cerrar con las funciones infratentoriales. Por definición, ustedes ya saben que el infratentorio es todo lo que queda en la fosa posterior, por debajo de la tienda del cerebelo. Recuerden estos reperes anatómicos porque los reperes te van a ayudar a razonar un montón de cosas más después. Me voy a apoyar con una imagen y vamos a desarrollar el contenido entonces de lo que corresponde hoy. A ver, chiquilines. Si mal no recuerdo, en la videoclase anterior, Luis, recordámelo, confirmame, en algún momento yo platiqué contigo, creo, de esta imagen, de esta lámina de néter. Chiquilines, rápido y abuelo de pájaro. Esto es una lámina de néter, tres colores que representan tres lobulaciones, es decir, es el cerebelo visto de arriba, es el cerebelo en su vista, como dice acá, cara inferior es desde abajo, ¿verdad? Esto es desde arriba, esto es desde abajo, ¿sí? Y esto es un corte de lo mismo, es un corte del mismo órgano. Chiquilines, insisto con esto, aplica para cualquier sector del sistema nervioso central que tú estés estudiando de forma sistemática. Cuando te hablen de configuración externa, se van a referir a esto, a lo que se ve de afuera. Básicamente es descriptivo, ¿ok? Ahora, cuando te hablen de configuración interna, vamos a referirnos a este tipo de imágenes. Es decir, ya saben a esta altura del partido que configuración interna de una estructura del sistema nervioso central significa estudiar cómo se configura en la sustancia gris versus la blanca. ¿Ok? A nivel del cerebelo, ustedes sepan, tienen que saber, tienen que manejar este conocimiento, es muy parecido a los hemisferios cerebrales en lo que respecta a la configuración de la corteza. Como ven, la superficie tiene un manto que en vez de describirse a nivel histológico 6 capas, acá son 3 capas. Creo que esto ya lo habíamos platicado. 3 capitas a nivel histológico, insisto. ¿Ok? Es lo que determina esa corteza con Z o córtex con X cerebeloso. Estamos hablando del cerebelo. Esta es la corteza cerebelosa de un hemisferio y esta es la corteza cerebelosa del hemisferio contralateral. ¿Se entiende? ¿Dónde más hay sustancia gris? En la profundidad, en los núcleos grises de la profundidad del cerebelo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los núcleos grises cerebelosos de lateral a medial? Es decir, de forma descriptiva, si fueras a ponerle nombre. De lateral, es decir, de afuera hacia adentro, hacia la línea media. ¿Cuáles son esos núcleos? Los tienen que conocer. Ese que tiene forma de sierra, perdonen que no quedo quieto con la imagen, es el dentado. Le voy a poner color para poder ayudarles. Esto es bien importante. Este es el dentado. Aquel es el dentado del otro lado. ¿Se ve? ¿Se ve? El dentado es un núcleo gris de la profundidad del cerebelo, como estos otros que les voy a mencionar. Emboliforme, globoso esos dos, y fastigio que queda más medial. Ahí quedó medio corrido, perdonen. Voy de nuevo. Le pongo otro color. Emboliforme, emboliforme, en azul. En verde son dos puntitos, uno arriba y otro abajo, fastigio, quedó corrido, pero no importa, quise decir, en verde, quise decir globoso. Y el más medial, lo voy a hacer en negro, a ver si se entiende, el más medial de esos núcleos es el fastigio. Pregunta de examen, voy de nuevo. Rojo, azul, verde y negro, de lateral a medial sería la descripción. ¿Ok? Dentado, emboliforme, globoso, los dos puntitos verdes, y fastigio, el núcleo más medial. Por favor, esto se repite a derecha, a destra y a siniestra, porque son estructuras pares, ¿verdad? Bilaterales. Recuérdenlo porque es pregunta de examen. Avancemos. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es la única vía eferente de la corteza
cerebelosa? ¿El axón de qué neurona? ¿Lo saben a eso? Mirá, si yo a nivel histológico fuera a ampliar esto, ¿no? Esos 3, 4 milímetros de espesor de manto de corteza cerebelosa, o de nuevo, debería representar básicamente esto, miren, a nivel histológico. Si yo fuera a representar, sería algo así. Uno, dos, tres capitas. ¿Ok? Tres capitas. Lo- Voy de nuevo. Si tú colocas al microscopio óptico a mediano y mayor aumento, te parás en la corteza cerebelosa, tenés que aprender a distinguir hasta tres capas. Que yo puedo hacerlo de tres colores acá. A ver, voy de nuevo. Voy de nuevo. Así, así y así. Utilicé colores primarios. Colores primarios. Insisto, el amarillo, ¿saben cómo se llama? Es la capa de la corteza cerebelosa más, vamos a decir, la que está más cerca de la profundidad, no es la más superficial. La más superficial es la azul. Es lo que estoy tratando de representar con esto y es bien importante que lo retengan. Insisto, el amarillo representa la capa granular. Hay células que se llaman, neuronas que se llaman granos o células granulares que se describen topográficamente en la capita más, en el estrato más interno de la corteza cerebelosa. Se llama granular. La del medio, en rojo, se llama, ¿saben cómo? Capa de Purkinje. Y esto es importante que lo escriban bien. Purkinje, con J, no es una G, es una J, ¿ok? Las células de Purkinje tienen la particularidad que se disponen en la capa media y son algo así, miren. Voy a intentar de dibujarlo para poder que lo puedan. Es algo así la de Purkinje. Si hay una característica que, valga la redundancia, define o caracteriza la célula de Purkinje, es su árbol dendrítico. O sea, la célula de Purkinje tiene la particularidad que es en 2D, es una estructura plana, pero que tiene un importante árbol dendrítico, una arborización dendrítica, que es lo que trato de representar ahí, que me quedó espantoso, pero no importa, porque ya lo entendieron. Y ese árbol dendrítico se expande hacia superior, hacia la capa azul, como están viendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer sinapsis, chiquilines. Recuerden esto, recuerden esto. La conectividad o sinaptogénesis que puede hacer una neurona con otras o con otra célula excitable es lo que define en definitiva la versatilidad o la plasticidad sináptica. Por definición, recuerden esto porque es pregunta de examen. Quizás no tanto en el contexto de la neuroanatomía, aunque pudiera salir como digo, pero sí importa para la neurohistología funcional. ¿Por qué? Porque todavía no le dibujé el axón. La pregunta que hice hoy al principio fue, ¿cuál es el único axón, cuál es la única vía eferente de la corteza? Justamente son los axones de las neuronas de Purkinje. Esto es pregunta de examen, lo tienen que saber. Voy a hacer una flecha para abajo que se Pero vea de la que son... pregunta, La pregunta fue, la pregunta fue, ¿cuáles son las fibras eferentes, las vías que salen de la corteza? O sea, dicho de otra manera, son vías de proyección desde la corteza cerebelosa y que evidentemente si se proyectan hacia la profundidad van a conectar con o hacer relevo con los ganglios cerebelosos para a continuación salir por los pedúnculos cerebelosos hacia los diferentes sectores del tronco del encéfalo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la única vía eferente desde la corteza cerebelosa? O sea, en estas tres capitas que les estoy describiendo con estos tres colores. La respuesta es los axones de las neuronas de Purkinje. Los axones de las neuronas de Purkinje. ¿Se entiende? Purkinje, esas neuronas están ahí y tienen una disposición espacial dada que le permiten hacer conectividades por montones, sinapsis por montones. ¿Y a qué se debe esta gran capacidad plástica, neuroplasticidad que tienen estas neuronas? Justamente es por su
arborescente árbol dendrítico. Permítanme ser redundante y enfático para utilizar estas estrategias pedagógicas. Ahora bien, si tiene mucho árbol dendrítico significa que puede conectar tanto influjos como, ¿se entiende? Puede recibir un montón de información la neurona de Purkinje como tal. Ahora, la única vía para decodificar y de salida de Purkinje es ese axón y representa para la corteza cerebelosa la única vía de salida. Porque el resto de las neuronas que están ahí, por ejemplo, si yo dibujara los granos acá, son células con manito y quedan ahí, no tienen proyecciones hacia ningún lado. Conectan con otras neuronas en la corteza misma, ¿se entiende? Y la otra capa en azul que no le puse nombre todavía y le voy a decir ahora, si mal no recuerdo, se llama capa molecular. Son células, también neuronas, lo voy a hacer así como un piqueteado, como un puntito para diferenciar. Ahí en azul, esa es la capa molecular. ¿Entienden? Tampoco la capa molecular presenta vías de proyección. Por eso digo, la pregunta fue, ¿cuál es la única vía eferente desde la corteza? ¿Cuál es la única vía posible para sacar información eferente desde la corteza cerebelosa? El axón de las fibras de Purkinje. ¿Se entendió? Perdonen que di un montón de vuelta, pero creo que y espero que se haya entendido. Ahora bien, y acá viene la pregunta de examen desde el punto de vista de la neuroanatomía funcional del cerebelo. A ver, ¿saben ustedes hasta qué edad más o menos maduran las vías? Con madurez me refiero a que si uno entrena desde el punto de vista motor, entrena coordinación, entrena equilibrio, entrena coordinación, entrena funciones cerebelosas, entonces puede madurar y como ya saben las células de Purkinje por ese extenso árbol dendrítico, bueno, puede multiplicar la capacidad de conexiones. Y por ende la persona desde el punto de vista motor puede hacerse más inteligente. ¿Me están siguiendo? La pregunta es, ¿hasta qué edad más o menos madura el cerebelo? O las vías cerebelosas o la mielinización de estas vías cerebelosas. ¿Tienen ese dato? A ver, ¿se animan a tirar un bochazo? ¿Más o menos? A ver, porque ahora le voy a decir a continuación lo importante de esto. Si vos sabés hasta qué edad más o menos se maduran las vías cerebelosas, significa que tenés una ventana para poder trabajar y entrenar y uno, por ende, hacerse más inteligente. Con más razón si es más chico. Saben que el cerebro de los chicos son más plásticos. ¿Hasta los 20, 20 y algo? No. Excelente, 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 Ana Inés, 17, 21 años, depende ahí la bibliografía. Pero el concepto es promedio 20, me encanta ese datazo, felicidades. Escuchen esto, si hasta los 20 años uno puede madurar las vías cerebelosas, funciones cerebelosas en general, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sentados, sedentarios, frente a las pantallas, horas, a veces, muchas veces de forma injustificada. ¿Entienden a lo que voy? Hasta los 20 años significa que si uno entrena y hace danzas o cualquier tipo de deporte donde redunde esto, poder trabajar el equilibrio, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, la coordinación, indefectiblemente van a estar madurando, vamos a estar entrenando esto desde el punto de vista motor, las vías cerebelosas. ¿Se entiende? A ver, chiquilines, me cambio de imagen y es un poco, voy de lo que no vemos a lo que vemos y a lo que podemos vislumbrar desde el punto de vista conductual y también de una forma preventiva o haciendo énfasis en la promoción de salud, de qué manera podemos trabajar. Y les dejo este dato para que uno pueda reflexionar. Ah, Martín nos enseñó, Ana Inés hoy nos enseñó que hasta los 20 años madura el cerebelo y sus funciones. Significa que hasta entonces uno puede darle palo al cerebelo de forma responsable. Y uno indefectiblemente se va a hacer más inteligente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el acto motor que se repite, en la medida que se repite en un momento, se hace, entre comillas, subconsciente. ¿Por qué? Porque existen otras estructuras subcorticales que toman la posta y automatizan esos movimientos aprendidos. Después uno ya no tiene que pensar cómo soltarse de mano y andar y doblar una rotonda suelto de mano en bicicleta. ¿Por qué? Porque es memoria aprendida, memoria de que se guarda en el cerebelo y que se puede entrenar, insisto, hasta los 20 años. ¿Ok? Me voy para atrás. Le voy a hacer una captura porque quedó interesante esto, feo, pero interesante, y quiero que me hagan preguntas. Chiquilines, ¿vamos bien? ¿Están entendiendo por dónde va la mano? Les acabo de escribir en colores primarios las tres capas que veríamos al microscopio óptico
de la corteza cerebelosa. ¿Ok? En amarillo, capa granular. En rojo, la más importante, la única vía eferente de la corteza, como les enseñé, la capa de Purkinje, ¿está? Células de Purkinje, como está escrito ahí. Y en azul, el estrato o capa molecular. También, tanto el azul como el amarillo son sitios de, vamos a decir, son áreas donde hay neuronas, son sensitivos sensoriales, es decir, están recibiendo muchas aferencias. Y estas a su vez conectan inmediatamente con Purkinje. ¿Ok? Ahora, los núcleos les quedó, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de los lóbulos, a ver, ¿qué representa rojo? Ahí dice, rojo lóbulo anterior. Está muy bien, lóbulo anterior. Pero ¿qué funciones cumple el lóbulo anterior del cerebelo? Es mi pregunta. O lo mismo, ¿qué funciones cumple el lóbulo posterior que está representado en verde? Que parece ser es el más extenso. O lo mismo, tienen que hacerse estas preguntas, chiquilines. En azul, que permítanme ponerlo en estos términos, es la parte más añejada, es la más antigua del cerebelo, en azul, el lóbulo flóculo nodular. ¿Se entiende? Entonces, por lo mismo, ¿qué funciones cumple el lóbulo flóculo nodular? Eso es pregunta examen, tienen que saberlo. ¿Se animan? Motoras. Bueno, Mm, casi todas motoras, pero ¿podés discriminar estas funciones, Ana? tipo En la la, coordinación. a ver, a ver, a ver. Ay, no sé, tipo los movimientos tipo del tronco y las extremidades. Perfecto. Permiso, esto hay una tablita que sale en una de las videoclases, no recuerdo si fue la anterior, Lucho no me va a dejar mentir, Luis, perdón, no me va a dejar mentir, donde yo enfatizo, hay una tablita de doble entrada que se las puedo mostrar a continuación, pero vamos a pasar a las preguntas de examen en realidad, ya está eso, donde se jerarquizan las funciones de cada uno de esos lóbulos representados en esos tres colores. El lóbulo anterior, a saber, anótenlo, lóbulo anterior, también conocido como paleocerebelo. ¿Qué funciones cumple el paleo? Bueno, funciones de control postural, estrictamente control postural. Tono muscular y postura son las dos, tres palabras clave que ustedes tienen que recordar sí o sí para el que está representado en rojo. Tono muscular y postura. ¿Ok? A ver, cortita. Todos los que bebimos alcohol en alguna oportunidad vimos cómo las funciones cerebelosas, a ver, uno no necesita embriagarse para ver cómo las funciones motoras se alteran, pero a ver, ¿no les da la sensación o habrán visto, para no señalarlo en primera persona, habrán visto cómo el tono muscular de la persona que bebió alcohol, por ejemplo, que ingirió un poco de alcohol, se muestra más desde el punto de vista del tono muscular, más flácido, como más. ¿Por qué? Porque a nivel del músculo esquelético se está afectando, el alcohol está afectando la función cerebelosa específicamente del lóbulo anterior, del tono muscular y la postura. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? La tendencia del alcohol entonces es a afectar esta función paleocerebelosa y por ende a disminuir el tono muscular. Por eso uno de los síntomas, sacando de lado el consumo del tóxico, o podría señalar, por ejemplo, hipotéticamente hablando, un tumor que crece acá, por lo mismo, a la persona le va a dar alteraciones en el tono muscular y la postura. ¿Por qué? Porque se está afectando el lóbulo anterior o paleocerebelo. ¿Se entiende lo que digo? Le di dos ejemplos ahí, uno metabólico, coloquial, y otro que podría ser un proceso expansivo intracraniano que está creciendo específicamente en esa topografía y como tal te está dando alteraciones funcionales de ese sector. ¿Entienden? Por eso le traigo mucho ejemplo clínico patológico, porque me parece que ayuda a pensar. Pero entonces, estrictamente para este nivel de neuroanatomía, lo que ustedes tienen que resolver es lo siguiente. En rojo, lóbulo anterior o paleocerebelo. Cumple funciones del tono muscular y la postura. En azul, anótenlo, en azul, el lóbulo flóculo nodular, que les señalé es la parte más vieja,
cumple funciones o modula funciones o interviene en funciones del equilibrio, íntimamente emparentado y por ende conectado con el oído interno, con los núcleos vestibulares pontinos, que como digo pontinos están en el puente, que se ubican y son centros de relevo ¿para qué? Para funciones del equilibrio. Momento a momento el oído interno se está pasando el chisme a el arquicerebelo, lóbulo flóculo nodular, como les digo, referido a qué? A aferencias para modular el equilibrio, siempre para, en función de regular. Obvio, es como señalaba Ana ahí, todas las funciones que estamos viendo, el más o el menos, tienen que ver con la memoria motora, con la praxis motora como tal, ¿ok? Y para terminar, y la parte más nueva, insisto, esto lo señalo porque es importante, y es pregunta de examen en todos los exámenes, independientemente de los periodos. Capaz que te cambian la forma de abordar la pregunta, pero el concepto último de evaluar es el mismo, ya sea la neuroanatomía funcional del cerebelo en sus lóbulos, como les estoy señalando. Para terminar, les dije lóbulo anterior o paleocerebelo en rojo, en azul o celeste el lóbulo flóculo-nodular, ¿ok? Vinculado al equilibrio, y la parte más nueva, nueva en términos filogenéticos, me refiero a que lo que en estos últimos años, siglos, ¿no? Se ha desarrollado, quiero decir, en verde, el lóbulo posterior o neo, el prefijo neo viene de nuevo, justamente, neocerebelo, es la parte más nueva. Ahora, pregunta de examen, ¿cuáles son las funciones específicas del neocerebelo o lóbulo posterior como estamos viendo ahí? A ver, en verde. O por lo mismo, sigan pensando, por lo mismo, un cáncer que crece acá, crece, crece, crece acá. Esto es re... Yo lo tomo con tanta naturalidad porque digo, capaz que por el estudio mismo, la medicina te enfría, eso es cierto. Pero digo, me parece que a fines pedagógicos también es muy gráfico vislumbrar que si hay algo fuera de lugar patológico que está creciendo en ese sector, dentro del lóbulo posterior, por más que sea un hemisferio, ¿se entiende? O sea, la afectación no es de todo el lóbulo posterior, por más que sea localizado, no importa. La función es, la función alterada va a ser la que corresponde al lóbulo posterior. Díganme ustedes, a ver si tienen idea qué funciones cumple el neocerebelo o La lóbulo coordinación posterior. de los movimientos finos. Excelente, Ana Inés dijo todas las palabras clave la compañera. Dijo, coordinación de movimientos finos. Si me permiten, yo agregaría una cuarta keyword para que recuerden que los movimientos finos es a nivel distal. Con distal me refiero a distal en las manos, las pinzas. Las pinzas, y las pinzas están en los dedos de la mano, no en los dedos de los pies, chiquilines. En los dedos de la mano, no en los dedos de los pies. ¿Qué quiero decir con esto? La versatilidad visoespacial que uno pueda hacer, o sea, todas las pinzas o prensas que uno pueda gestionar con los dedos, ¿sí? Y específicamente hablando, el movimiento armonioso, un gesto motor armonioso, bien coordinado, bien dado, se va a poner en evidencia si la función neocerebelosa está indemne o no, observando las pinzas finas, cómo la persona coordina el movimiento de los dedos, de la mano. Permítanme ser redundantes con esto, porque podrán haber vías que tengan que ver con la facilitación o modulación quiero decir, del neocerebelo para con los dedos de los pies. Pero acá lo más importante en términos evolutivos son los dedos de la mano. ¿Se entiende? Porque los dedos de los pies no cumplen tantas funciones en términos de agarre como si lo eran desde el punto de vista funcional de repente en otras especies. Por ejemplo, estoy pensando en los primates. ¿Se entiende? Ahora, estrictamente hablando, ¿qué afectación funcional tendría una persona que le crece un tumor, un cáncer o no, o lo que sea, ahí en ese sector? Como dice la compañera, alteración o disfunción de los movimientos finos coordinados. Ah, lo dije al revés, pero es lo mismo. Se entiende el concepto. Movimiento, coordinación de movimientos finos de las manos. Ah, esa es la función del neocerebelo. Y obvio, como si el tumor crece de un solo lado,
vos de repente podés ver que la persona se maneja bien con una mano, tiene destrezas motoras dadas para las pinzas finas con una mano, pero del otro lado, que coincidentemente tiene que ver dónde está creciendo el tumor, es torpe. El paciente o la persona se muestre torpe. ¿Se entiende? Tú exploras clínicamente maniobras de taxia que tienen que ver con coordinación, como pueden ser maniobras índice nariz, talón rodilla, marionetas, que no vienen al caso ahora para ustedes, pero más adelante lo van a incorporar, y claramente se pone en evidencia la alteración. El paciente presenta una ataxia, una incoordinación de esos movimientos finos distales. ¿Se entendió el concepto y no burro más con esto? Porque para fines prácticos ustedes ahora no necesitan tanta patología. Yo les traigo esta información para que lo puedan razonar, para que lo puedan interiorizar. ¿Sí? ¿Dudas? Insisto con esto, hay una tablita de doble entrada que la tienen que revisar, que le compartí en el grupo, que está bajo su acceso, donde se resumen estas funciones. Lo que destacaba de la configuración interna del cerebelo, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas de cómo se describen de lateral a medial los núcleos profundos del cerebelo? ¿Tienen dudas de cómo se estructuran las tres capas de la corteza cerebelosa a nivel histológico? Insisto, son preguntas más probables, esa que le mencionaba de los tres colores primarios de la corteza cerebelosa, son más probables para histología. Aún así, no obstante, quiero decir, les traigo a colación para que puedan integrar los conocimientos y razonar otras cosas. Si no tienen preguntas, avanzamos. Me informa el Zoom que restan 10 minutitos, capaz que da para apoyarnos en otra imagen. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Yo bien por ahora. Buenísimo. ¿El resto de los chicos? Sheila, Luis. Bien, de bien. Luis, que te llamé de Lucho, Bien, perdón. profe. Fuera de lugar. Buenazo. Miren esto. Lo quiero dejar registrado. Yo sé que no es para esta instancia, pero ayuda a pensar antes que nada. Miren esto. Esto es una maniobra. Es una maniobra para explorar las funciones ejecutivas de una persona. Es decir, tú le enseñas a la persona o al examinando, vamos a decir, el gesto motor, que básicamente es una secuencia motora, 1A, 1B y 1C en ese orden, ¿está? Palma, puño y da vuelta, es decir, prono, puño, supino, es básicamente hacer movimientos de pronosupinación sobre una superficie, no sé si lo notan, pero de forma secuenciada y detenida. Es decir, conforme el paciente integra esta información, insisto, prono, puño, supino, prono, puño, supino, prono, puño, supino, conforme la persona que tú estás examinando lo logra hacer, le vas a pedir que lo haga más rápido. Si la persona tiene las funciones ejecutivas alteradas, es decir, por alguna patología dada o por lo que sea, el lóbulo prefrontal, es decir, insisto, el lóbulo frontal o prefrontal, donde está específicamente, donde se planifica, donde se programa el gesto motor voluntario. Recuerden esto, tú le vas a enseñar y bueno, va a responder si la vía motora voluntaria, la vía piramidal que en repetidas ocasiones les vengo enseñando, no está indemne, es decir, está lesionada, la persona no va a poder hacer esta prueba. Va a hacer cualquier cosa, va a hacer cualquier cosa, no le va a salir el patrón, lo va a hacer desordenado o bien puede no entenderlo, pero una vez que tú te afianzaste de que comprendió el examen y que de repente de un lado lo puede hacer con relativa libertad y del otro lado no, bueno, claramente está señalando un trastorno disejecutivo. Insisto, no es para ahora, es simplemente para enseñarles que en este dibujito, que es extraído de un libro de neurología que atesoro, con este gesto, se llama gestos de Luria, es una maniobra para explorar las funciones ejecutivas de una persona. Se supone que nosotros estamos bien y si hacemos este gesto nos tendría que salir bien. 1A, 1B y 1C, 1A, 1B y 1C en ese orden, tanto de un lado como del otro. Obviamente, es esperable que te salga con más dificultad con tu mano menos hábil. ¿Se entiende? Pero si te sale mal con la mano hábil, o en un contexto dado, o si estás explorando a un paciente que presenta o que presumís tenga sintomatología, la conclusión clínica es tiene algún trastorno disejecutivo,
tiene alterada la función ejecutiva, algo en el lóbulo prefrontal que tiene que ver con el plan motor está alterado. Y eso es lo que le traigo a esta imagen para que lo puedan incorporar. ¿Ok? ¿Cómo venimos? Insisto, a mí me encanta la semiología, me encanta lo clínico patológico porque hace a la formación médica como tal. Ahora, por eso traigo tanto a colación esa información. Quizás a fines prácticos a ustedes dirán, bueno, me ayuda a pensarlo, a bajar a tierra, pero en realidad no me resuelve la cantidad de nombres que tengo que memorizar para la anatomía. Y acá voy, no todo es necesario de memorizar. ¿Se entiende? Ahora, las preguntas de exámenes más probables siempre son más probables. Y las que se repiten en todos los periodos salen en todos los periodos. Ustedes lo que tienen que aprender a estudiar es a manejar conceptos. Después no importa si te lo preguntan por allá, si te lo preguntan por acá, si te lo preguntan por otro lado. Al final te están evaluando un concepto. Eso es lo que yo te quiero transmitir. ¿Cómo estamos de tiempo, Luis? Quedan Hola. 5 minutos. ¿Cinco? Bien. Entonces nos da para ejercitar preguntas de examen tipo. Es lo que pretendo o me gustaría que pudiéramos darle continuidad en las siguientes si tienen tiempo, valga la redundancia. A ver, yo había seleccionado algunas, a ver si esta, nada que ver. Le erré el bochazo acá a esto de profundización, perdón. A ver, acá, acá, ahí, perfecto, acá. Chiquilines, ustedes dirán, bueno, pero qué gracia tiene esto si me está dando con el prototipo. ¿Está marcada la correcta? ¿Cuál es el ejercicio? No importa. Solamente esto quiero orientarles a priori, antes de que se termine el tiempo. No importa, no subestimes porque tenga la respuesta. Te invitaría a que adoptes una postura crítica, si realmente esa es la correcta, porque convengamos los docentes, también nos equivocamos. Convengamos que no va a ser ni la primera ni la última vez que van a haber reclamos o va a ser pasible instancias donde se reclamen ambiguas. Eso va a seguir pasando por la eternidad. ¿Está? Podemos dar por asumido de que las que están marcadas en amarillo, resaltadas en amarillo, son los prototipos, son las respuestas correctas. ¿Sí? Ahora bien, mi postura, y es lo que le quiero transmitir, yo quiero que ustedes adopten una postura crítica del contenido y que por sobre todas las cosas evalúen el vocabulario anatómico que manejan. Por ejemplo, la pregunta 16, a priori no estaríamos, me parece a mí, a no ser que ustedes hayan abordado el contenido, yo todavía no les hablé de médula espinal. Sí les he compartido videoclases de otros periodos referidos a médula espinal. Si lo vieron, de repente ya pueden criticar si la 16B es la correcta. Por ejemplo, la 17, la 17, chiquilines, ¿qué es la médula oblonga? La 17, ¿la ven ahí? ¿Quieren que lo gire? A ver si giro acá la pregunta 17. Lo que estoy haciendo es invitarles a seleccionar algunas para desarrollar. La 17, mi pregunta fue, cortes a nivel de la médula oblonga, señale la correcta. ¿Qué es la médula oblonga? Eso sí me pueden responder antes de meterte en el contenido. ¿Qué es la médula oblonga? ¿No? ¿No hay concepto? Sinónimo de médula oblonga, ¿vieron qué difícil? Si yo te Bulbo preguntara acá raquídeo. en la 17, excelente Luis, gracias, excelente. Entonces, si acá yo te dijera en la 17 cortes a nivel del bulbo raquídeo, señal la correcta sería mucho más ubicuo, porque quizás yo le repetí más la palabra bulbo raquídeo en vez de decir médula oblonga. Oblongada, oblongata, la podés leer indistintamente de todas estas maneras. Tenés que saber, como señala el compañero ahí, que médula oblonga o médula oblongada, o dicho de otra manera, la porción más proximal o cefálica de la médula es la más voluminosa, eso es lo que refiere a oblongada. ¿Se entiende? Es lo mismo que el bulbo raquídeo. O sea que A, B y C
de la pregunta 17 hablan del bulbo raquídeo. Ahora, si vos no tenías el concepto de qué es la médula oblonga, comiste el tupper. ¿Se entiende? Acá hay conceptos que uno tiene que anticipar. Por lo mismo, miren la 19. Cerebelo, configuración interna, señale la verdadera. Si te está evaluando configuración interna, ¿qué esperas que te pregunte antes de leer nada? ¿Qué esperas que te pregunte? ¿Cómo está dispuesta la sustancia gris versus la blanca en el cerebelo? ¿Se entiende? Y cuando vos vas a la B y la C, efectivamente es de lo que trata. Claro, es contenido específico, pero te está hablando de cómo, de sustancia gris y blanca, o todo gris, que creo que te está señalando todo gris. ¿Se entiende? Sigo. Sigo con otra, cerebelo, la 20 podemos hacerla. A ver, no nos va a dar el tiempo, pero le damos continuidad en la siguiente. 20, cerebelo. 21, diencéfalo. 22, meninges. Meninges, plural en general. Es decir, esto no te está diciendo en ningún lugar específico, es bien general. 23, irrigación del tronco del encéfalo. Estas